Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días y es momento de ir a hablar sobre un tema que siempre es importante reforzar, que es la educación financiera. Y la economista Adriana Bock, justamente a través de Superarte, ellos brindan mucho asesoramiento sobre cómo manejar nuestras finanzas personales. Y por eso es un gusto siempre poder conversar para poder aprender también sobre algunos tips importantes en este tema. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Yo muy bien. ¿Y vos? Un Muy saludo bien. también a la gente. Un gusto poder, Me conversar alegro. contigo. Estamos en la última semana del mes y eso tiene sus desafíos, pero creo que es oportuno poder hablar del tema de finanzas personales por eso mismo. Sí, ¿verdad? Y que el famoso difícil llegar a fin de mes, ¿verdad? Entonces, estos son los días del mes en donde normalmente la gente hace bromas, pero también en serio de que lo van estirando con piola hasta llegar al día del cobro, Adriana. Y te llamábamos por lo siguiente. A ver, el Banco Central del Paraguay publicaba hace unos 15, 20 días atrás el informe de política monetaria y nos llamó la atención un dato que estaba en ese informe que decía que del 100% de las familias apenas un 18% tenía capacidad para ahorrar, ¿verdad? O por lo menos o ahorraba de alguna manera, ¿verdad? Guardaba un poco del dinero, ¿verdad? Y ahí nos preguntábamos, bueno, 82% de la gente o no tiene la capacidad o no tiene la costumbre de hacerlo, ¿verdad? Y qué importante que es poder tener esas reservas muchas veces para situaciones en donde por algún problema de salud o por algún, no sé, algún cambio en el trabajo, nos ayuda siempre a tener esas reservas. La pregunta es cómo hacerlo, ¿verdad? Y por qué también los datos nos muestran de que el porcentaje de gente que ahorra en Paraguay es tan bajo, Adriana. Asimismo, bueno, es una realidad que la mayoría de las familias en nuestro país está luchando para poder cubrir todos los gastos que hacen al costo de vida de la familia, que sabemos que tuvo sus incrementos, pese que eso de a poco se va normalizando, igual tuvo su impacto en su momento y llevó a las familias muchas veces a adquirir más deudas, entonces ya a esta altura están con una carga un poco más pesada que les desafía a poder cubrir todas las obligaciones del mes y que deja poco margen para el ahorro, ¿sí? Esto si miramos estos datos actualizados y bueno, y nos fijamos un poco solamente en, digamos, en la fotografía actual, pero el tema no sé si la baja capacidad, pero sí el tema del ahorro como un tema pendiente en las familias, en las personas, ya viene de hace un tiempo y como que la tendencia en general es que las personas tengan un nivel de endeudamiento que raya el sobreendeudamiento y que el ahorro sea, digamos, algo que no se contempla, que se deja como para cuando se gane más o cuando sobre. Y la realidad es que inmediatamente después de un aumento en los ingresos, o un aumento de salario, o de repente cuando vemos que en nuestra actividad profesional o comercial hay un incremento, la tendencia natural es elevar la expectativa y de lo que sería la calidad de vida o el nivel de consumo y que por lo tanto se empiece inmediatamente a gastar más. ¿Y qué pasa con el ahorro? No se materializa ante ese aumento de los ingresos. Y va pasando el tiempo y realmente esto lo que hace es mella en la capacidad que tienen las familias de afrontar imprevistos, como bien decías, y también de ir realizando inversiones para poder diversificar también los ingresos, tanto así como se tienen ingresos fruto del trabajo y teniendo también ingresos que resulten en las inversiones. Claro, totalmente. Varias consultas. Una, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, Adriana, autoevaluarme y darme cuenta si realmente estoy o no sobreendeudado de acuerdo a las cuentas fijas que tengo y los ingresos que puedo generar en un mes? ¿En qué porcentaje me tiene que ser para mí un signo de alerta? Bueno, hasta el 50% de los ingresos podría englobar lo que son los gastos fijos, ¿sí? Estos gastos fijos contemplan, por ejemplo, gastos de vivienda como alquiler, educación, seguros, facturas de servicios privados,
como podría ser telefonía, internet, servicio doméstico, ¿sí? Y también digamos, la carga financiera, que serían los pagos de las cuotas por préstamos y pagos por deudas de tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces se estima que el 50% del ingreso va destinado a estos gastos fijos. Ahora, nosotros podemos decir de este 50% un 25%, o sea, la mitad de esa parte puede ir a gastos fijos que hacen al costo de vida familiar y hasta otro 25% a lo que serían las deudas. ¿Sí? Esto sería relativamente saludable. Ahora, también varía porque de repente una familia puede tener una conformación que hace que tenga más o menos gastos fijos y eso le dé un poco más de margen para asumir deudas. Pero en general, en torno al 30% como límite se estima como un endeudamiento saludable. O sea, yo una vez que pago todas mis cuentas, ya sea con el banco, mis gastos fijos, luz, agua, teléfono, cuota de la escuela, y ahí tengo que mirar y si la mitad de lo que es mi ingreso me sobra todavía, ¿estoy bien o a partir de qué momento es donde yo ya tengo que comenzar a preocuparme de ese saldo que me queda para moverme en el mes? Claro, ese otro 50%, más o menos también un 25-30% iría a los gastos variables que tienen que ver ya con la movilidad, alimentación principalmente, y gastos que pueden tener que ver con mantenimiento del vehículo, mantenimiento de la casa, gastos, digamos, que no se pueden, que a lo mejor se pueden estimar, pero no con tanta exactitud como los gastos fijos, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es en nuestro presupuesto estimar sobre la base del histórico que tenemos, por eso que es tan importante registrar nuestros gastos y tener conocimiento de nuestros números, de los movimientos que hacemos mes a mes, para poder proyectar también y decir, bueno, más o menos este monto sería el que vamos a gastar y que ya vamos a prever. Porque también están todos los gastos que hacen al bienestar, al placer, al esparcimiento, gastos que no son estrictamente necesarios como los que mencionábamos antes, que pueden tener que ver, no sé, por ejemplo, con diversión, ¿sí? Y también es importante que tengamos margen para poder hacer esos gastos porque hacen a nuestra salud emocional. Entonces, más o menos un 25% de nuestros ingresos iría a gastos fijos de costo de vida, un 25% a gastos fijos de pago de deudas, ¿sí? Más o menos ahí tenemos un 50%, un 30% de nuestros gastos variables, porque en el gastos variables entra la parte de alimentación, que sabemos que tiene también un peso importante, y bueno, nos quedaría un 20% para poder destinar al ahorro, idealmente un 10%, y también a los gastos no obligatorios, como los que mencionábamos, que tienen que ver con el bienestar personal y familiar. Ahí mencionaste un poco un porcentaje que nos puede hacer un punto de partida. Un punto de partida podría ser pensar un poco en mis ingresos y ese 10%, ¿verdad? Como para que no me esfuerce demasiado, comenzar a ahorrarlo. ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Lo meto en una caja de ahorro? ¿Lo meto en una cooperativa? No creo que guardemos bajo el colchón porque eso es un riesgo, ¿verdad? Pero ¿cuál recomendarías podría ser una opción válida como para iniciar ese proceso de ahorro que tanto cuesta, Adriana? Bueno, una vez que tenemos armado nuestro presupuesto y ya pudimos determinar cuál es nuestra capacidad de ahorro, lo importante no es tanto el monto o el porcentaje, sino la recurrencia, sí que sea algo periódico y recurrente, que mes a mes, como decía, se pueda repetir. Entonces ahí tenemos desde los ahorros programados, los ahorros planificados. Creo que ahí podemos explorar un poquitito las alternativas y la rentabilidad sobre riesgo que nos ofrecen distintas entidades, si tienen cobertura de repente o qué calificación, si tienen cobertura del fondo de garantía de depósito o en caso de las cooperativas, la calificación de esa cooperativa con la que estamos operando. Es bueno manejar esos datos para poder también reforzar la confianza que tenemos en la institución con la que estamos operando, ¿verdad? También hoy tenemos las opciones de los fondos mutuos que permiten, si bien no todos están diseñados para que sea
algo recurrente y periódico el tema de la inversión. Nosotros mismos, cuando conocemos la herramienta, podemos auto asignarnos un objetivo de ahorro e inversión mensual, ¿sí? Como mínimo, y podemos ir transfiriendo eso a nuestra cuenta del fondo mutuo, por ejemplo. Claro, claro. A ver, una práctica que algunas personas que lograron hacer o adoptar, digo bien, esa práctica del ahorro, decían, ese 10%, como el ejemplo que dimos, yo lo veo como una especie de cuota que tengo que pagar por algún servicio o al banco, ¿verdad? Ya descuento ese 10% porque para mí no es un ahorro, sino es mi cuota para tal cosa, ¿verdad? O sea, le pongo un nombre, no sé, viaje o compra de tal cosa, y voy metiendo en esa cajita de ahorro como si fuera ya un pago adelantado de algo que quiero. Puede ser una opción el mentalizarnos de esa manera, porque a veces siempre está la tentación de poder usar esa plata, Adriana. Asimismo, cuanto menos posibilidades tengamos de hacer una excepción en nuestro objetivo de ahorro, porque a veces la excepción se convierte en la regla, porque realmente es algo que tiene sus fuerzas contrarias. Siempre hay algún deseo, alguna aparente necesidad urgente que nos puede sabotear esa buena intención de ahorrar. Entonces, verlo ya como una obligación más, como un gasto fijo más, incluso te diría como una cuota más, es como una deuda, pero que tengo conmigo mismo, ¿sí? Con mi yo del futuro. Y que digo, bueno, tengo que estar al día, ¿sí? Con la persona que también, así como hoy es que está económicamente activa y puede disfrutar de sus ingresos, también pueda tener una tranquilidad en el futuro. Así que también lo podemos ver como un gasto fijo, como una deuda, pero hay un punto muy importante también que a veces confundimos el ingreso con la ganancia. A una persona que tiene un salario le preguntas cuánto ganas y te va a decir el monto de su salario. Pero lo que no estás teniendo en cuenta es que para poder desempeñar ese trabajo y para poder cobrar ese salario, la persona ya incurre en costos de movilidad, de alimentación, de vestimenta, de comunicación, entre otros. Entonces, la verdadera ganancia es la parte de tu ingreso que no gastas. Y podríamos en ese sentido decir que nuestro ahorro, que también es la parte de nuestro ingreso que no gastamos, es equivalente a nuestra verdadera ganancia. Por eso que, haciendo un paralelo con el impuesto a la renta, que es la parte de nuestros ingresos anuales, que no podemos demostrar que gastamos y que por lo tanto se asume que ahorramos, ¿sí? Esa es nuestra ganancia o nuestra renta, ¿sí? Y que bueno, que en el caso del impuesto, bueno, tiene su correspondiente gravamen, pero entender que nuestra verdadera ganancia es la parte que no gastamos. ¿Sí? Si queremos ganar dinero realmente, tenemos que hacer del ahorro un hábito. Y eso tiene otra vez sus funciones, tanto para imprevistos, para planes futuros, como decía, bueno, le pongo esto en nombre vacaciones o le pongo esto en nombre jubilación y me comprometo con ese objetivo. Claro, eso justamente al hecho de ponerle nombres, ¿verdad? O objetivos así bien claros, porque nos ayuda a mentalizarnos. Ahora, ¿es o no un riesgo, Adriana, o qué recomendarías vos de meter en una caja que esté a la vista? Porque siempre está la tentación del hecho de que yo puedo quitar cuando quiero, o meterlo como hace rato me indicaste, por ejemplo, en un ahorro programado donde ya sacar el dinero implica o alguna penalización del banco y ya es como un poco más difícil y me desalienta un poco a esa tentación de saber que tengo un dinero latente ahí que puedo tocar. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Sí, cuando el ahorro está muy líquido o muy disponible, es un riesgo el hecho de poder gastar, ¿sí? Pero no tener, digamos, un poco esa barrera que nos hace pensar dos veces, ¿es realmente necesario tocar mi ahorro hoy? ¿Sí? Pero la falta de liquidez también es un riesgo, ¿sí? Porque de repente puedo necesitar y no contar con o no disponer inmediatamente en el momento que se necesita de ese dinero. Entonces siempre es importante buscar un equilibrio con respecto a la liquidez y la rentabilidad del instrumento que estemos eligiendo para poder hacer nuestro ahorro, ¿sí? Para poder ir generando ese capital, ese fondo que nos va a permitir afrontar desafíos a futuro, ¿sí? Y por eso es importante que, por ejemplo, el ahorro para emergencias pueda estar más disponible en un instrumento más líquido y que lo que vamos a destinar a planes futuros podría estar un poco más, digamos, menos disponible. Entonces,
El ahorro programado podría ser una herramienta muy válida para el caso de gastos futuros, un dinero que estoy juntando pero para gastar más adelante. El que es para emergencias podría estar un poco más líquido, sea a la vista o en algún instrumento similar. Y ya cuando estamos realizando inversiones para largo plazo, pensando a lo mejor en nuestra jubilación, sí, por ejemplo, recurrir al plazo fijo u otros instrumentos similares. ¿Sí? Entonces, eso como un esquema básico. También tener en cuenta que ese ahorro para emergencias que pueda estar líquido, nosotros lo podemos tomar como, como un fondo que nos podemos como autoprestar y autodevolver. No es que si yo usé mi fondo de emergencia y veo que se achicó, entonces ya, bueno, qué lástima, perdí esa plata. No, sino que debería ser un flujo constante entre que, bueno, me presto cuando necesito yo mismo, pero cuando puedo me repongo o repongo y trato de mantener un monto estable en ese fondo de emergencia. Y lo recomendable, supongamos que Un 10 millones de guaraníes que queremos ahorrar, ¿verdad? En esa, porque hiciste una división muy interesante, ¿verdad? Del fondo de emergencia, del fondo, digamos, este que es por algún tema específico, podría ser un viaje, y después lo que es ya el ahorro más de largo plazo para una jubilación. ¿En cuánto recomendarías que haga esa división, ¿verdad? No sé, 20%, 30%. ¿Cómo sería lo recomendable de dividir, poniendo este ejemplo nada más de un monto X? En realidad esa división la tendríamos que ir haciendo en el tiempo, en el sentido que cuando empiezo a ahorrar, mi primer objetivo es tener un fondo de emergencias. Y ese Ajá. debería ser mi primer objetivo, que idealmente equivaldría a 3 a 6 meses de nuestros ingresos, ¿sí? De nuestro salario o de lo que representa también el costo de vida de nuestra unidad familiar, puede ser personal o del hogar en sí, ¿sí? Entonces, primero tengo que formar ese fondo. Una vez que ya tengo constituido ese fondo, yo voy a continuar probablemente ahorrando el mismo monto que venía ahorrando a lo mejor meses atrás, pero ahora ya lo voy a poder destinar a un objetivo específico, como mencionábamos el tema del viaje. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo un fondo de emergencia y empiezo a ahorrar para un objetivo, cuando ocurre una emergencia, ¿qué pasa? Pongo en riesgo el cumplimiento de mi objetivo y eso es bastante frustrante. Entonces, para poder evitar, primero hago un fondo de emergencia, luego empiezo a hacer mi ahorro para un objetivo concreto. Y eso me va a llevar a que en poco tiempo pueda tener ya ese hábito, ese entrenamiento de poder apartar constantemente. Entonces, en algún momento voy a poder decir, bueno, voy a destinar este mismo monto a capitalizarme, pero ya para realizar inversiones a largo plazo, ir colocando de forma periódica, pero ya anual, a lo mejor esos mismos 10 millones que vos decías, pero ir colocando en un portafolio, ir armando un portafolio diversificado con distintos instrumentos para poder generar ingresos pasivos a futuro y poder de esa forma complementar lo que sería nuestro fondo jubilatorio para los que tienen, los que no, también plantearse que en paralelo a este ahorro e inversión, también aportar a una caja jubilatoria privada es sumamente sano y recomendable. Totalmente. Y una última, Consulta, Adriana, pues nos parece tan interesante todas las explicaciones que nos das. Eh, Siempre cuando de alguna forma tenemos algún ajuste en el salario o hicimos algún negocio extra, normalmente nos viene ya a la cabeza en qué puedo gastar, ¿verdad? Ahora estamos a las puertas de que se va a hacer un aumento del salario mínimo y me pongo un poco la piel de ese trabajador, si bien el monto no es grande, ¿verdad? Pero igual, de forma inconsciente uno ya dice, bueno, esto va a ir para tal cosa, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando de repente por alguna situación nos sale algún negocio o hay algún ajuste, un incremento en nuestros ingresos, ¿verdad? Seguir manteniendo, digamos, el mismo ritmo de gastos que tenemos ahora o incluso bajarlos y ya tratar de aprovechar como una oportunidad para iniciar eso que es tan difícil de ahorrar, ¿podría ser una opción? Así mismo, porque mencionábamos recién que por un lado está bueno esto de tener el hábito periódico y recurrente de destinar un monto de nuestro ingreso mensual, por ejemplo, al ahorro, pero también tenemos que tener en cuenta
otros ingresos extras que recibimos a lo largo del año, como ser el aguinaldo. Y con el aguinaldo sí podemos hacer esa división que vos decías, bueno, un porcentaje del aguinaldo lo voy a destinar al ahorro y ese porcentaje que voy a ahorrar a su vez voy a utilizarlo para reforzar mi fondo de emergencia o para reforzar el fondo que tengo para una meta específica o la cartera o el portafolio que estoy armando para complementar la jubilación, ¿verdad? Entonces, ese mismo razonamiento podríamos aplicarlo para los ingresos extras que de repente podemos recibir a lo largo del año, no pensar directamente en gastarlo, sino siempre por lo menos una parte utilizar para reforzar nuestros diversos fondos de ahorro y nuestras inversiones. Y algo similar cuando ocurre un aumento en nuestro ingreso. Obviamente que una parte de ese aumento probablemente va a compensar digamos, el encarecimiento que tiene el costo de vida, que es una realidad, pero busquemos también estrategias para que ante esta situación de aumento del ingreso podamos también empezar a plantearnos, si no lo hemos hecho hasta ahora, el tema de destinar, aunque sea un monto simbólico, a un ahorro para poder darnos cuenta de que existe también una satisfacción, porque hablamos hace rato del tema de la frustración y eso es un factor, la parte emocional nos puede jugarnos mucho en contra, pero puede jugarnos también mucho a favor. ¿Verdad? Entonces, cuando descubrimos la gratificación o lo gratificante que puede llegar a ser empezar a tener un ahorro y ver que eso se va incrementando con el tiempo y que es fruto de la disciplina, el esfuerzo que estamos adquiriendo, entonces también eso nos impulsa o nos motiva a animarnos un poquito más. Entonces, este aumento, como decías, del salario mínimo, para la mayoría probablemente y en su mayor parte va a ir a compensar el encarecimiento del costo de vida, ayudar un poquitito a recuperar ese poder adquisitivo, pero no pensemos, por ejemplo, en adquirir una nueva cuota, ¿sí? Porque eso también puede ser una tentación. Ahora voy a tener un poquito más, entonces puedo sacar una cuotita más y pensemos más bien en hacer lo contrario, en autoimponernos aunque sea una pequeña cuota de ahorro y también en la medida que vayamos cancelando cuotas que tengamos actualmente, redireccionar esos montos también hacia el ahorro. Claro. Para finalizar más, porque En alguna oportunidad cuando hablaste nos mencionabas también de que no hay que asustarse con los montos, ¿verdad? No siempre uno puede apartar 1, 2 o 10 millones, como en este caso, ¿verdad? De algún ingreso, sino incluso un monto pequeño, simbólico, dijiste. Puede ser un 50.000, un 100.000, pero el hecho de dar ese primer paso es lo más importante para iniciar, Adriana. Asimismo, porque nos hace cambiar un poco la perspectiva en cuanto a nuestra identidad como inversionistas, ahorradores o deudores, ¿sí? Hay veces que solamente nos identificamos con el rol de deudores y pensamos que es prácticamente imposible cambiar ese rol. Y cuando empezamos a destinar, como decía, un monto simbólico más allá de la cantidad, lo importante es que ya nos estamos posicionando en un rol diferente. Ya soy una persona que toma otro tipo de decisiones con su dinero y no solamente el de gasto o endeudamiento. Y eso va haciendo un trabajo, digamos, interno de reforzar nuestro poder, reforzar la capacidad que tenemos de tomar decisiones y de beneficiarnos de esos resultados también con nuestro propio esfuerzo. Entonces también ayuda a reforzar la autoestima, la autoconfianza y a hacer una progresión en cuanto a lo motivados que nos estemos sintiendo. ¿Sí? totalmente. Adriana, Muchísimo por tu tiempo, por darnos estas recomendaciones. Cuando vimos el número que salió del Banco Central, sabíamos que teníamos que hablar contigo porque nos iba a dar estos tips tan importantes siempre que ustedes brindan a través de Superarte. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, como siempre, por el espacio. Es tan importante tocar estos temas, o sea, que a nosotros nos apasiona y esperamos seguir aportando para que la gente se anime a empezar con algo. Vale la pena realmente y con el tiempo se lo van a agradecer ustedes mismos, porque acá el verdadero protagonista es cada ahorrador que se motiva, que se propone, que hace el esfuerzo de cumplir su meta.